Esa cortina musical lo identifica desde siempre. Es un rostro tan familiar que lo creíamos nacido dentro de un estudio de televisión y en Córdoba. Pero en realidad es santafesino, de Venado Tuerto, y es médico psiquiatra. Además de haber sido la cara del cine televisado, tuvo también un paso por la función pública dirigiendo el Teatro Real y el Teatro Ciudad de las Artes. Con nosotros en el café de Telefe Noticias, el doctor Juan Adrián Ratti. Hola Juan. Hola Juan, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? Qué gusto verte. Es un placer conectarme con ustedes. Bueno, la primera pregunta es cómo se hace para estar igual a lo largo de las décadas prácticamente. ¿No te pasa el tiempo, Juan? No, no creas, no creas. Por ahí últimamente están pasando algunas cosas viejas y se nota la diferencia, no creas. No, pero bueno. Igual te sabés ayornar, pero de una manera tremenda, inclusive con esto del Zoom. Me parece que está debutando. Está debutando con el Zoom. Está debutando con nosotros. Exactamente, estoy debutando con ustedes. Ahí está. ¿Qué te hubieras imaginado en aquellos años en que eras el rostro? Digamos que hoy están las plataformas para ver películas, sí, y en aquellas épocas, Juan, vos eras la cara de sentarse a ver una buena película para miles de cordobeses que te siguen teniendo presente así. Claro, pero fíjate, estamos hablando ahora del Zoom, y sí, en esa época, cuando empezamos con el cine televisivo, la situación era muy distinta, es decir, técnicamente era muy distinta. Sí. Estábamos pasando películas en 35 milímetros, es decir, en cinta, ¿no? Claro. Que bueno, ahora no tiene nada que ver con eso, pero y en blanco y negro además, no teníamos color. Es decir, que la cosa ha cambiado muchísimo y la situación ha cambiado y ha variado muchísimo. Pero fue una época maravillosa para mí, claro, y bueno, por toda la repercusión que tuvo, por el encuentro con la gente, fue fantástico. Fueron 20 años presentando películas, ¿no? Es lo que se llamaba el mundo del espectáculo, ¿eh? Era la cita de las noches para ver películas. Pero vos sabés que esto, antes yo comencé a presentar películas, antes del mundo del espectáculo, en un ciclo que se llamó Cine de Trasnoche, que iba los sábados de trasnoche, y que lo producía Arnaldo Martínez, una figura que ya no está con nosotros, claro, que fue emblemática en la televisión de Córdoba, y que era un trasnoche de una película sin cortes, y que esa fue la primera, ¿no? Y que fue un fenómeno para el momento, además sin cortes publicitarios, ¿no? Y después, a partir de 1978, ya vino el mundo del espectáculo, claro, por 20 años ininterrumpidamente. Bueno, qué bárbaro lo que nos contás, ¿no? Es decir, que no son nada novedosos todos aquellos que vienen presentando películas. No claro, tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a Axel Kuchevaski, que lo hemos tenido aquí hace un tiempo, hablándonos claro, de cine internacional, pero bueno, ¿cómo compararlo con vos, ¿no? A cualquier otra persona que hoy está haciendo este tipo de presentaciones, con el conocimiento, con los años encima. Pero en esa época también, en los canales de la competencia, empezaron a surgir también las películas. Y ahí en Telefe, bueno, también estaba Jorgelina Lagos presentando, claro, por supuesto, de cine, ¿no? Sí, claro. Se lo recomiendo, se lo recomiendo, se lo recomiendo. Era el eslogan de Jorgelina. Y que vos sabés que por ahí algunas personas piensan que competíamos y mal, etcétera. Y no, y somos amigos, queridos amigos, seguro, etcétera. Claro. Y que además también muchas veces nos pasó a los dos, la gente pensaba que éramos inválidos. Porque justamente cuando empezó el tema del chroma key, que era bastante difícil, digamos que es la pantalla verde de fondo para transmitir imágenes en el fondo de la pantalla, era bastante primario y teníamos que estar muy rígidamente, sin movernos. Entonces, claro, en una misma toma, para lo cual la gente pensaba que no nos podíamos mover. Nos pasó a los dos eso mismo, ¿no? Seguramente. ¿Y cómo fue el salto de la medicina a la tele, Juan? ¿O qué estuvo primero? Primero, la medicina te recibiste a fines de los 60, tengo entendido, ¿no? Sí, pero vos sabés que yo empecé a hacer tele simultáneamente mientras estudiaba medicina, ¿no? Y vos nombraste recién Venado Tuerto, yo vengo de una familia que tiene relación por el lado de mi padre con la medicina y de mi madre también con los medios, porque también la familia de mi madre fue la primera propaladora, ¿se acuerdan de los pueblos? Claro, sí. De Venado Tuerto. Y bueno, yo vine a estudiar y al poco tiempo empecé a estudiar medicina
y al poco tiempo se dio la oportunidad de comenzar en tele, antes que en radio, en tele, y lo hice con un programa que fue el primer programa universitario y cultural de la televisión argentina, que se llamó Teleuniversidad, que fue a partir de 1965. Ajá. Y bueno, yo estaba justamente en quinto año de medicina en ese momento. Mira. Y así siguió la historia, ¿no? Siguió con las dos carreras. ¿Y aprovechás los conocimientos en medicina y sobre todo en psiquiatría a la hora de hacer tus entrevistas? Por ejemplo, en Como Dos Extraños, que ya lleva, no sé si 7 temporadas Que está en el aproximadamente. amigo Canal 10, claro. Exacto, y digo, ¿no? Porque logra entrevistas tan intimistas y lográs que se confiese tanta gente allí que me parece que una cuota de la psiquiatría tiene que haber también, ¿no? De entendimiento para entrevistar. Cosa es que yo nunca mezclé las dos cosas, salvo en un momento dado que hice un programa de medicina también. Pero allí, en este programa en especial, se logra un clima especial también. Y bueno, y a mí también me permite como conectarme con otras facetas que tienen que ver un poco con la psicología y poder lograr obtener del entrevistado cierta cuota de intimidad y de emoción, etcétera, ¿no? A mí me resulta muy divertido hacerlo. Bueno, y cómo, hablando de las cosas que son divertidas, de las que no son tan divertidas, vos has sido funcionario, director de 2 teatros importantes de Córdoba. ¿Fue grato hacerlo? Vos quedó la imagen, quienes te hemos visto actuar, que has sido un buen funcionario de la cosa pública y en un área que seguramente manejas. ¿Cómo ha sido para vos esa experiencia? Mirá, fue muy buena, inolvidable, ¿no? Porque, bueno, de golpe, en 1999, yo estaba en la organización del acto de la parte artística, ¿no? De apertura de la función de José Manuel de la Sota. Y bueno, y al terminar el evento en Plaza San Martín y allá en el Liceo General Paz, me invitan a integrarme a Cultura, y bueno, y a partir de allí, bueno, se dio el tema del Teatro Real, que fue un gran desafío, claro. Porque en ese momento el Teatro Real no existía, era una sala en ruinas que estaba cerrada, estaba abandonado. etcétera. Fue un gran desafío y fue hecho con mucho esfuerzo y con mucho placer además. Bueno, y fueron años inolvidables que se dieron aquí en el Teatro Real y también con la gente, porque no se olviden de que hubo eventos enormemente convocantes que llegaron, hemos tenido que poner pantallas en la Plaza San Martín, ¿no? Y fue realmente maravilloso. Y bueno, después se dio el tema de Ciudad de las Artes, que también fue realmente importante, que fue lanzar un espacio que estaba ignorado y que estaba y como inaccesible para la gente, ¿no? Claro. Juan, brevemente, ¿qué te dejó esta pandemia? ¿Aprendiste a cocinar? No sé, ¿te hiciste jardinero? ¿Alguna cualidad, digamos, que hayas descubierto? No me pescaste ninguna de las dos. Okay. ¿No? Porque nada que ver con cocinar, ni jardinero, ni nada de eso. ¿Por dónde fue? La pandemia a mí me dejó muchas cosas, principalmente en cuanto a mi profesión, ¿no? Porque yo de todos modos pude seguir funcionando en la psiquiatría, en principio, bueno, online, y después lo pude hacer más presencial. Y me dejó un aprendizaje muy grande en un montón de cosas que pasaba y que le sigue pasando a la gente y que está pasándole en este momento a la gente, que son emociones muy especiales, ¿no? Y más en estas fechas que nos da un perfil de una emoción diferente a los perfiles que tenían años anteriores a estas fechas, ¿no? Así es. Entonces, esta pandemia me dejó la posibilidad de poder estar solo y bien, de poder tener tiempo para leer, para meditar, ¿no? Para compartir a través también de internet con amigos, etcétera.
y bueno, y también trabajar con la gente. Juan, y ahora la experiencia con Zoom que ha sido realmente impecable. Aprobada. Te queremos agradecer este ratito. Tenés un día de trabajo muy intenso, te queremos agradecer mucho estos minutitos para compartir con nosotros y te mandamos un agradecimiento también por el trabajo de siempre, de cara a la sociedad que has tenido. Y te deseamos de paso felicidades en lo que se viene, en este año que está por comenzar. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Cruz, Gerardo. A ustedes dos, a toda la gente de Telefe y también a todo el público, que realmente tengamos una fiesta con mucha paz, con amor, con armonía y además también con esperanza, que es lo que está faltando, ¿no? Bueno, abrazo grande. Gracias, qué voz, Juan. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chicos. Chao, chao. Juan Adrián Ratti para cerrar esta edición de Telefe Noticias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós.